Voy a compartir ya la presentación. Vamos a... ver esta. Me confirman, por favor, si se mira bien. Sí. Ok. Voy a quitar yo mi cámara para que no interrumpa porque la vez pasada estaba eh, bloqueando un poco la señal, entonces se cortaba. Ok. Fíjese bien, la semana anterior estuvimos viendo ya pues prácticamente es parte del último tema que vamos a ver para el primer parcial. Les recuerdo que la fecha que tenemos programada para nuestro primer examen es el próximo lunes, o sea, dentro de 8 días. Entonces, espero yo que logremos cubrir todo, a pesar de algunos pequeños atrasos que hemos tenido. Y si no, pues vemos qué otra decisión tomamos más adelante. Pero por mientras, vamos bien. Empezamos esta sección, que es la parte química de la vida. Yo les mencioné que para entender a los seres vivos teníamos que entender la materia como tal, o sea, la parte de cómo se unen algunas cosas. Y les había enseñado que habían algunos elementos, o sea, algunos átomos y algunas, digamos, sustancias, como el hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, carbono, fósforo y otros, que son los que hacen todas las moléculas de nuestro cuerpo, de todos los seres vivos. O sea, aquí donde ven esto, una tortuga y el pez y todo lo demás, así como ella está hecha de este mismo tipo de elementos, así estamos hechos nosotros. Entonces, les enseñé de los átomos, vimos lo del núcleo y cómo los electrones, el ser humano ha hecho como este arreglo, digamos, para poder explicarlos y los ha arreglado así en anillos. Estos anillos, nosotros dijimos que los primeros tres van a tener ciertas características porque hay más anillos, lógicamente, pero los elementos que están en los primeros tres niveles, dentro de estos anillos, dijimos que el primero iba a tener dos, y aquí lo pueden ver. El segundo anillo, cuando tenga segundo anillo, puede albergar un máximo de 8. Y el tercero, si tuviera un tercero, también puede albergar un máximo de 8. Entonces, por ejemplo, viendo aquí átomo o dibujo de un átomo que tenemos, así, sin decirles nada más, y si se los pongo en examen, ¿de qué átomo, de qué elemento estamos hablando? Carbono, ¿Por qué? porque tiene 6 electrones y 6. Eh, exactamente. En el caso, pues lastimosamente los protones no se notan, pero no importa. Acuérdense que nosotros nos vamos a guiar por el número de electrones. Y perfecto, son 6 electrones, 2 en el primer anillo y 4 en el segundo anillo. Y esos 6, pues sabemos que es la característica del átomo de carbón, que es el que más nos interesa. Y pues también, si ustedes hacen el mismo ejercicio, van a ver que es un átomo o el dibujo que trata de explicar un átomo de litio, que es el que compone la batería de nuestros aparatos. Ok, qué bueno que comprenden esta parte y les expliqué que algunos átomos, dependiendo cuántas de esas estructuras tengan, pues así se van a llamar, o así los hemos llamado nosotros como elementos, porque cada, digamos, electrón que se suma le da una característica diferente al anterior. Entonces así les enseñé hidrógeno, litio, otros, por ejemplo, está el oro, que es este que está aquí, está el silicio, etcétera. Son un montón, son más de 100. Pero a nosotros nos interesa, repito, los primeros tres niveles. ¿Niveles de qué? De la tabla periódica, que es una manera en que los químicos especialmente han ordenado a los diferentes elementos según esas características que tienen. Por ejemplo, el primero es el oxígeno, el segundo sería el helio, el tercero litio, el segundo berilio, si no me equivoco, es boro. Luego sigue el carbono, nitrógeno, oxígeno y etcétera. ¿Cuáles nos interesan a nosotros? Carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno. Son los que más nos interesan. Y también está el fósforo y otros, así sucesivamente.
¿Por qué esos son los que más nos interesan? Pues simple y sencillamente porque forman parte de la mayoría de las moléculas dentro de nuestro cuerpo. Les enseñé de los isótopos. Les recuerdo que los isótopos lo que cambia son los neutrones, que era la otra parte de los átomos. Estaba el negativo, que sería el electrón, el positivo, que es el protón, y a veces se pega el mismo número de neutrones dentro del núcleo. ¿Para qué sirve eso? Sirve para como una liga, digamos, como un pegamento que une y mantiene los protones juntos, porque acuérdense que son positivos y positivos más positivos tenderían a repelerse, o sea, a separarse. Pero los neutrones ayudan a eso, a unir esos protones. Los isótopos son esos, son el mismo elemento, o sea, el mismo átomo, pero con diferentes números de neutrones. Y eso yo les enseño cuánto se murió un organismo. Con las moléculas, les enseñé de las moléculas orgánicas, que son 4, que son las que vamos a empezar a ver hoy: carbohidratos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Em, Ahorita se las menciono así porque pues las vamos a ver a profundidad cada una de ellas. Les recuerdo que todas estas están hechas a base de carbón, de este átomo que tenemos acá. Y como lo había mencionado antes, si ustedes se fijan, primer anillo 2, segundo anillo 4, eso suma 6, que es el número del carbón. Esto sí, se los dije la vez pasada en clase, en el aula. Acuérdense, memorícense esta estructura del átomo de carbón, porque es la que les podría, no solamente porque les podría poner en el examen, sino que porque es la que les sirve para todo el resto del periodo hasta el tercer parcial más o menos. O sea, que todo este primer parcial, segundo parcial, tercer parcial, vamos a hablar del átomo de carbón. Ok. Los compuestos inorgánicos o moléculas inorgánicas son aquellas que no tienen carbón en su estructura y que no son parte de los seres vivos. Pueden tener carbón, pero no necesariamente son parte de los seres vivos. Aquí están, lo que les había mencionado al principio, los CHON-PS: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, que estos son responsables de más del 96% de nuestra materia como tal. Y les había dejado estos para que ustedes los leyeran y tuvieran un poquito más de información sobre todos los demás elementos que pueden hacer en nuestro cuerpo. Bien, nos habíamos quedado por acá. Básicamente habíamos terminado de ver los tipos de moléculas que hay. Y les dije que había dos tipos: las sencillas y las compuestas. Sencillas son aquellas que están hechas del mismo material. O sea, en este caso aquí hay dos de oxígeno. Les dije que el oxígeno molecular era el que más nos iba a servir porque es el que respiramos nosotros. O sea, simplemente existe en la naturaleza. Ustedes hacen una inhalación de aire y dentro del aire hay más o menos un 20% de oxígeno y ese oxígeno es oxígeno molecular, o sea, así como está aquí. También hay otros elementos que pueden hacer estas moléculas sencillas, pero ¿cuál es lo que nos interesa más? Oxígeno molecular o O2. Acuérdense que así lo habíamos escrito. ¿Y por qué ese 2? Porque representa a dos átomos de oxígeno. ¿Por qué les enseño eso así? Porque lo vamos a empezar a ver ahorita en la fórmula química. Ya este es tema nuevo, entonces desde aquí en adelante, pues presten un poquito más de atención. ¿Qué es la fórmula química? La fórmula química es la manera en que nosotros representamos a las moléculas, o bueno, sí, a las moléculas en sí. Por ejemplo, vean la molécula del agua. Yo sé que ustedes ya se la conocen, ya la manejan y todo lo demás. H2O. ¿Qué significa ese 2? Significa dos átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno. Esa es la fórmula molecular y esa es la que más vamos a utilizar nosotros. Está la fórmula simplificada que aparece en el libro. Existe, y porque existe, yo se las menciono. Pero, por favor, póngale ahí un asterisco o algo, que esta no la vamos a necesitar, a no ser que estudien química o química industrial. Pero de ahí nosotros, en esta materia, en esta asignatura de biología, no la vamos a necesitar, la fórmula simplificada. Solamente esta, fórmula molecular. Y la fórmula estructural solo es otra manera
de ver las estructuras de las moléculas, pero tampoco la vamos a utilizar porque esa tiende a confundir un poco. O sea que de estas tres que les estoy enseñando aquí, solo vamos a usar la primera, que es la fórmula molecular. La fórmula molecular que nos va a decir la cantidad de átomos que hay por cada elemento. Eso es la fórmula molecular. Esta, que está aquí encerrada. Fíjense bien, con la fórmula molecular, nosotros podemos hacer ecuaciones químicas. O sea, vamos a meterle un poquito de matemáticas, pero no crean que es algo difícil. Básicamente es sumar dos cosas o más, pueden ser tres, y que esa suma, o sea, esas cosas que estamos sumando, en este caso son moléculas, van a interactuar entre sí. Y esa flecha que ven ahí ustedes es la dirección de los resultados que se van a obtener. Por ejemplo, vean bien esta y apréndansela desde hoy porque la vamos a utilizar de aquí en adelante. C6, H12, O6, que significa 6 átomos de carbón, 2 de hidrógeno y 6 de oxígeno, es una glucosa. La glucosa es un azúcar, que es la que nosotros usamos en nuestro cuerpo para energía. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que ustedes consumen, especialmente carbohidratos, se van a convertir en glucosa y esa glucosa junto con el oxígeno, bien, fíjense bien, O2, que es el oxígeno molecular, 6 moléculas de oxígeno, este 6 antes de las letras, significa la cantidad de moléculas. Ojo, el número chiquito significa la cantidad de átomos. El número grande antes de la molécula significa la cantidad de moléculas. O sea, una molécula, porque aquí debería haber un 1, pero como es solo es 1, no se coloca. Una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno molecular, de O2, dentro de nuestro cuerpo van a dar 6 moléculas de dióxido de carbono, o sea, CO2, que es una de carbón y 2 de oxígeno, más 6 moléculas de agua, más energía. Esa energía es la que nosotros estamos utilizando ahorita en este momento. Esto es una ecuación. Todo en la ecuación tiene que estar balanceado. ¿Qué significa balanceado? Que la misma cantidad de átomos que le metemos es la misma cantidad de átomos que vamos a sacar. ¿Cómo vamos a darnos cuenta de eso? Fíjense bien. Aquí quiero que vean, vamos a ver si puedo rayar aquí. Tenemos de carbono, tenemos 6, de hidrógeno, tenemos 12 y de oxígeno, ay, disculpen el pulso, tenemos ahorita 6 más, ¿cuántas más? Y ahorita solamente vamos a hablar de oxígeno. 6 por 2, porque esta molécula de oxígeno molecular tiene 2 átomos de oxígeno. Entonces, 6 por 2, ¿cuántos son? 12 oxígenos. Entonces, ¿cuánto me va a dar solamente de oxígenos? ¿Cuántos tengo acá? Voy a poner este aquí para que no se... 6 más 12 son 18 oxígenos. Ay, disculpen el pulso, ¿verdad? Esto es una U. Ok. 6 es de carbono, 12 de hidrógeno y 18 de oxígeno. Veamos al otro lado. Tiene que estar la misma cantidad en el otro lado. Ok, vamos a ver si se borra. No, no se borra. Ok. Entonces, CO2 tenemos 6 moléculas. De estas, solamente multiplicamos el número de enfrente por el número de acá. ¿Cuántos carbonos tenemos acá? Vamos, solo activen el micrófono y me dicen. ¿Cuántos carbonos tenemos?
6. ¿Por qué? Simple, ¿no? 6 por 1 o 6 por nada, 6. Entonces, 6 carbonos. Y busquen si hay otro carbono en el resto de la resultado. No, entonces hay 6 carbonos. Hidrógenos. Hidrógenos, tenemos aquí 2 por 6, serían 12. Entonces tenemos 12 hidrógenos. Y oxígenos, 6 por 12, ¿cuánto es? Vamos a ver, ¿cuánto es? 6 por 12. Perdón, 6 por 2. 12. 12, porque ya les había dicho yo. 12, ¿no? Y aquí, ¿cuántos oxígenos hay en esta molécula de agua? En estas moléculas de agua. 6 también, ¿no? Entonces, aquí Sí. tenemos 12 oxígenos. Disculpen, ¿no? Y aquí tenemos 6 oxígenos. Entonces, 12 más 6 es igual a 18 oxígenos. La palabra ecuación, así como lo ven acá arriba, significa igual. Equa significa igual. Entonces, el mismo número que hay en un lado tiene que ser igual al que hay del otro lado. 6 de carbono en un lado, 6 de carbono en otro lado, 12 hidrógenos en un lado, 12 hidrógenos en el otro lado. 6 más 12 igual a 18 y aquí también 12 más 6 es igual a 18. Ojo, como no es una asignatura de química, yo no le voy a poner a hacer ecuaciones químicas, no se preocupen. No van a tener que despejar o hacer o conteo de átomos y que ver que esté todo igual. Pero sí quería enseñarles los fundamentos, la base. O sea, de que todo lo que se le mete en un lado es lo mismo que sale al otro lado. ¿Por qué es importante que manejen esto? Porque cuando nos toque el tercer parcial, vamos a ver que por cada molécula de glucosa vamos a producir 6 moléculas de dióxido de carbono, 6 moléculas de hidrógeno y energía. ¿Cuánto de energía? Tercer parcial nos va a decir todo el proceso de obtención de energía y qué es la energía y cómo se guarda, etcétera, etcétera. Pero sí quería que lo vieran desde ahorita cómo es que se obtiene. Fíjense bien acá abajo, el dióxido de carbono y el agua también se pueden unir. Y eso inclusive ahorita que tenemos un mundo tan contaminado, em, ocurre esto bastante frecuente. El dióxido de carbono que estamos nosotros arrojando constantemente a la atmósfera se une con el agua y forma ácido carbónico. O sea que gran parte del mar, no gran parte, sino que una parte, digamos, está acidificándose, se está volviendo ácido. ¿Por qué? Porque está uniendo el agua con el dióxido de carbono que hay y forma ácido carbónico y eso pues lastimosamente mata a algunos animales, especialmente aquellos que tienen conchas como los caracoles, las almejas y otros. em, y debilita, digamos, muchos sistemas acuáticos, por esto más que nada. ¿Alguna pregunta con esto? Repito, no, mi idea ahorita no era eh, enseñarle o que ustedes se tengan que aprender la ecuación como tal o despejarla, o etcétera, sino que sí precisamente que comprendieran un lado y otro. Ok. Como ya les enseñé entonces la parte de las estructura química, veamos cómo es que ocurren esos enlaces químicos, o sea, cómo es que se une, si regresamos aquí, cómo es que el CO2 está unido, cómo es que el H2O está unido, o sea, el agua, cómo es que se une una molécula de oxígeno, por qué se une un oxígeno con otro, o porque la glucosa tiene 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos, o sea, ¿qué causa que esto se una? Simple, aquí vamos a unir ¿qué cosa? Vamos a unir lo que aprendimos la semana anterior con esto que acabamos de aprender ahorita. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a centrarnos en el último anillo de valencia.
Si ustedes recuerdan, yo les enseñé algo con respecto a la sal de mesa y les dije que se unía el cloruro con el sodio y formaba cloruro de sodio y les expliqué que uno en su último anillo tenía 7 electrones y el otro tenía en su último anillo solo tenía 1. Entonces, que el que tenía 1 le cedía ese 1 al que tenía 7 para que el que tenía 7 y ahora tuviera 8 y estuviera equilibrado, estuviera estable, y el que, digamos, que perdía un electrón, se quedaba con su último anillo de valencia totalmente lleno, porque ya tenía 8, que era el nitrógeno. Yo sé que ahorita algunos quizás no se han de acordar, o algunos quizás lo apuntaron en el cuaderno, pero ya lo vamos a terminar de ver ahorita, entonces no se preocupen. Si recuerdan los anillos de valencia, dijimos que el primero iba a tener 2, el segundo iba a tener 8 máximo y el tercero 8 máximo. Les voy a enseñar ahorita qué pasa con el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. Quiero que vean aquí abajo, en esta parte de acá, y ese es el ejemplo del libro. El oxígeno, dijimos que tenía 2 anillos de valencia. Como el primero ya está lleno, en este ejemplo que está aquí no sale, porque ya está lleno. Solo va a salir el último anillo de valencia, que es el segundo, donde tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 electrones. Esos 6 electrones que necesitan, o mejor dicho, ese último anillo de valencia, ¿cuántos electrones necesita para convertirse en un átomo estable? Dos. Exactamente, 2. Y les cuento que una de el átomo que podría ser como el más reactivo que les mencioné la semana pasada, que era el hidrógeno, le sobra uno. No es que le sobra, sino que tiene uno para poder trabajar con él. Entonces, si necesita 2 y el hidrógeno solo tiene uno, entonces el hidrógeno va a llamar a otro hidrógeno y juntos van a completarse entre sí. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, ¿cuántos necesita el hidrógeno para completar ese primer anillo? Piensen en el hidrógeno, que solo tiene uno, y en el primer anillo solo caben 2. ¿Cuánto necesita el hidrógeno? Vamos, sin pelearse, sin pelearse. Solo activen el micrófono y lo mencionan. ¿Puedes repetir la pregunta, Lick, por favor? Oh, con todo gusto. Fíjense bien, vamos a dibujarlo aquí. Tenemos el hidrógeno, ¿no? Ok, vamos a ver si... El hidrógeno tiene un electrón. Pero en ese primer anillo, para que el hidrógeno se vuelva estable, ¿cuántos electrones le hacen falta? Uno. Uno más. Entonces, para que ocurra un enlace químico, los átomos de diferentes elementos o del mismo elemento, digamos que se ponen de acuerdo en prestarse a veces un electrón. Entonces dice, bueno, yo te presto uno, vos me prestas uno, y de esa manera compartimos electrones. Entonces, ¿qué hace el oxígeno? El oxígeno, lo vamos a poner por acá, el oxígeno, y vamos a hacer un anillo aquí compartido con este hidrógeno. Entonces, bueno, ahí disculpen porque sería, vamos a ver si lo puedo borrar. Sí, ok.
Entonces, voy a volver a... El oxígeno, ¿qué hace? Le pide prestado al hidrógeno ese electrón que tiene. Y el oxígeno le presta también uno al hidrógeno. Entonces, ahora, ¿cuántos tiene el hidrógeno? Tiene dos, ¿no? Que esos dos ya lo vuelven estable. Ahora, el oxígeno, ¿cuántos dijimos que tenía? Tenía 1, 2, 3, 4. Tenía 5, que es el que le prestó al hidrógeno ahorita, y tenía 6. Ahora, aquí ya el hidrógeno le prestó 1, entonces ahora tiene 7. ¿Cuántos le hacen falta para llegar a 8? Uno más. ¿Y ese más de dónde lo obtiene? Lo obtiene de otro hidrógeno con quien también se presta a 1 y el hidrógeno recibe a 1 prestado. O sea, esto que acabo de formar ahorita son 2 átomos de hidrógeno, 1 de oxígeno, y ahora vean el anillo de cada uno. El anillo del hidrógeno, ¿cuántos tiene? Tiene 2, ¿no? Uno que es propio y otro que le presta el oxígeno. Lo mismo este otro. Tiene 2, uno propio y uno que le presta el oxígeno. Ahora, lo bonito es esto. ¿Cuántos electrones tiene el oxígeno? Ahora, 8. 8, exactamente. Entonces, ¿se acuerdan que les dije? Los átomos de un nivel siempre van a querer parecerse al que está al final, al que tiene todos los electrones completos en un anillo. Cuando se hacen estos enlaces químicos, esos enlaces químicos son para eso. O sea, básicamente esos enlaces se unen, esos átomos, perdón, se unen por esos enlaces químicos. Y el prestarse un electrón se llama energía de enlace. O sea, es lo que mantiene juntos a esos dos elementos. O mejor dicho, a esos dos átomos de diferentes elementos. Tenemos dos tipos de enlace, ahorita les acabo de enseñar uno, que se va a llamar enlace covalente. Covalente significa que cooperan entre sí y se comparten. Entonces, acuérdense de esta palabra covalente, lo pueden agregar a su glosario. Y los enlaces covalentes son enlaces que se comparten electrones. El agua es el mejor ejemplo de eso. ¿Por qué? Porque tenemos dos átomos de hidrógeno que comparte un electrón y al mismo tiempo el oxígeno le comparte otro electrón. Y el oxígeno ya está completo también porque ha compartido y le han compartido dos electrones. Tanto él ha compartido dos electrones, uno en cada hidrógeno, y los dos hidrógenos, cada uno le ha compartido un electrón. Y eso completa todos sus anillos. Esta que ven aquí, la estructura de Lewis, a mí me gusta bastante porque juega con ese último anillo y le permite a uno ver esos enlaces, que era lo que les estaba enseñando. Esta parte de aquí abajo, hidrógeno le tiene un electrón para jugar, el otro hidrógeno también tiene un electrón y el oxígeno tiene 6. Entonces, de estos 6, presta 2, uno a cada hidrógeno, que pueden ver acá, y los hidrógenos le prestan ese que tenían. Entonces aquí van a ver que ya el oxígeno tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y cada hidrógeno tiene 2, que era lo que necesitaba. 1, 2, que sería este de acá, y aquí 1, 2 para este de acá. Eso es un enlace covalente. Les voy a enseñar este otro. Como les dije que el carbono era el átomo más importante, ¿por qué? Porque es muy versátil. Versátil significa que puede hacer muchas cosas al mismo tiempo. Fíjense bien, esto que les estoy enseñando aquí es una molécula de metano, que es un carbón. ¿Cuántos electrones tiene el carbón, dijimos, en el último anillo?
4. 4, exactamente. Entonces, fíjense lo que está sucediendo acá. Vamos a ver si lo puedo hacer aquí. Tenemos un carbón y si lo queremos representar sería 1, 2, 3 y 4. Como tiene 4 electrones para poder jugar, necesita otros 4 para poder completarse. Si se pone, digamos, a querer completarse con el hidrógeno, y como cada hidrógeno tiene 1, entonces podríamos necesitar 4 hidrógenos. Aquí vamos a poner el primero. Aquí vamos a poner el segundo. Junto con el electrón, ¿no?, que tiene cada hidrógeno. Y así de esa manera completamos esta estructura, que sería el metano. Ahora, en los libros es muy raro ver estos puntitos. Se las explico yo así y el libro mismo se los explica así, porque es más fácil de ver los electrones que están interactuando aquí y que en este caso, como es un enlace covalente, se comparten entre cada uno de ellos. Ahora, generalmente nosotros lo vamos a encontrar así, donde una línea, vamos a ver si esa me salió un poquito rara, borrarla por acá. Entonces, una línea me va a equivaler, una línea es igual a 2 puntos, o sea, 2 electrones. ¿Qué quiere decir eso? Que lo podemos colocar de esta manera, como lo tienen al lado izquierdo, o, que sería este, o lo podemos colocar así. Lo preferible es colocarlo así, miren, así como está, con línea, donde cada línea, ¿qué simboliza? Simboliza 2 electrones que están juntos, 2 electrones que están uniéndose. Aquí abajo tenemos lo mismo, vean el nitrógeno es el número 5, perdón, el número 7. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 5 electrones en su último anillo de valencia y necesita 3 para llegar a 8. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en el caso del hidrógeno puede interactuar con 3 hidrógenos para terminar de completarse. Y ustedes pueden ver, si le cuentan los electrones aquí, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El nitrógeno ya está completo y en el caso de cada hidrógeno, pues tiene 2. Ya está completo así. Entonces, lo podemos representar así o idealmente lo vamos a representar de esta manera. ¿Qué quiere decir eso? Que estos últimos 2 que están aquí arriba, no es necesario colocarlos porque ya están implícitos dentro de la fórmula estructural. En el examen, lo más importante para nosotros va a ser esto, la fórmula estructural. Se los enseño desde ahorita para que lo puedan comprender. Pero sí les quería enseñar esa estructura de Lewis para que vieran de dónde aparecía. O sea que cada 2 que son compartidos van a ser representados por una línea. ¿Entendieron esta parte? ¿Ok? ¿No hay preguntas? Sigo entonces. Véanlo de esta otra manera. Y lo mismo se les presenta el libro. Ya les dije yo que el hidrógeno solo tiene 1. Y en este caso, el hidrógeno molecular lo podemos lograr cuando cada uno comparte su electrón. Y así de esa manera ya cada hidrógeno va a tener 2 electrones, pero son compartidos. Entonces, por eso es un covalente, enlace covalente. Entonces, lo podemos explicar así o lo podemos poner así como está acá. Eso con el hidrógeno. Ahora, el oxígeno se complica un poquito más. ¿Por qué? Porque el oxígeno y el carbono son 2 elementos que pueden hacer enlaces dobles y hasta triples. ¿Qué quiere decir eso? Que si ellos no tienen con quién más interactuar, pueden hacer doble enlace. O sea, aquí no solamente están compartiendo uno, como lo harían normalmente, así como acá, sino que están compartiendo 2. ¿Por qué 2? Porque si ustedes los cuentan, el último anillo, miremos el último anillo, vamos a acercarlo un poquito más.
En el último anillo que tenemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. O sea que ya ahora, habiendo compartido 2 electrones y que le comparte 2 electrones, creando un enlace doble, y así por eso se pone doble aquí, ya completó su último anillo y ya se volvió estable. El mismo del otro lado hace lo mismo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces ahora tenemos enlace doble. Y repito, ¿esto quién lo va a hacer? Lo va a hacer el oxígeno y lo va a hacer el carbono. A veces lo puede hacer el nitrógeno, pero no es muy común. Lo van a hacer más que todo estos de aquí. Oxígeno y carbono. Repito nuevamente. ¿Comprendieron el enlace covalente? Que es cuando se comparten estos últimos anillos de valencia. Ok. El otro enlace que vamos a ver es el iónico, pero ya se lo voy a enseñar. Antes de eso, quiero reforzar lo del enlace covalentes con una simple, vamos a poner, sí, con el resaltador. Creo que, vamos a ir para acá. Ok, sí, fíjense bien, la palabra covalente es fácil de recordar. ¿Por qué? Porque podemos partir en dos y podemos decir co de compartir, valentes, valencias. Compartir el último anillo de valencia. Y esa es la magia de este enlace covalente. Compartir el último enlace de valencia covalente, comparten los electrones en el último anillo de valencia. Y por eso es que ustedes lo van a ver aquí, como lo dibujamos aquí abajo, que se comparten o se pegan, digamos, estos anillos de valencia. Lo mismo acá, que se mira mucho mejor. Aquí en la zona de arriba, por ejemplo, donde está el anillo, el, el anillo de valencia de cada uno. Y aquí pues sería un enlace doble, o sea que se comparte siempre el último anillo de valencia, pero en este caso comparte dos, cada uno de ellos. Eso es un enlace covalente. ¿Entendieron esa parte? Sí, Gracias. Gracias por responder, porque si no parece que estoy hablando solo. Ok. Bien, veamos, siempre dentro de los enlaces covalentes, antes de empezar con los iónicos, quería enseñarles algo. Una, el átomo de carbón, ya les dije yo que es bien versátil, porque si ustedes se fijan, es bien tridimensional. O sea, no necesariamente lo tenemos que imaginar plano, sino que a veces puede formar estos como formas. Y por eso las moléculas dentro de nuestro cuerpo están basadas con el carbón. Y por eso pueden tener fórmulas, no fórmulas, perdón, forma tridimensional, porque el carbono es como ese átomo que ayuda a hacer curvas y hacer otro montón de cosas. Entonces, cuando se unen las cosas con el carbono, son bastante versátiles. Eso se llama hibridación de orbitales. Esto no va a salir en examen, solamente se los enseño para que vean lo pueden hacer y para qué sirven. Esto sí, enlace covalente polar. ¿Qué significa un enlace covalente polar? Cuando hay átomos que se unen de diferentes elementos, generalmente uno de ellos, cuando es mayor que el otro, por ejemplo, el oxígeno es más grande que el hidrógeno porque simplemente tiene más cosas adentro, sucede algo. Se vuelve los protones dentro del oxígeno, digamos que pesan más o tienen más fuerza que los electrones dentro de los hidrógenos. Y por eso, cuando recibe el hidrógeno, perdón, cede o presta ese electrón, el protón del hidrógeno se vuelve un poquito más fuerte porque prestó el electrón.
y el oxígeno, digamos que se satura un poco de electrones porque recibe 2 electrones y se vuelve negativo. El lado donde están los hidrógenos se vuelve positivo. Entonces, ¿esto qué se convierte? Se convierte en un imán. Y eso se llama enlace covalente polar. ¿Qué quiere decir eso? Que forman pequeños imanes. Entonces, ¿por qué el agua es líquida y cuando se mueve, ustedes pueden ver que se mueve o sea, como, eh, y lo ven en los ríos y lo ven en cualquier chorrito de agua que se mueve como si fuera una sola cosa, una sola materia? Porque están unidos a través de enlaces positivos y negativos. Y esto se va a llamar puentes de hidrógeno, porque hace esos enlaces covalentes de cargas negativas y positivas. Se llama enlace covalente polar. ¿Por qué polar? Porque tiene polos, polo norte, polo positivo, perdón, y polo negativo. Un enlace covalente no polar es cuando las cargas se hacen iguales. Entonces no hay un lado más dominante que el otro. Y de esa manera, pues tenemos enlaces que no tienen polos, entonces simplemente son no polares, porque no son ni positivos ni negativos. Eso con respecto a los enlaces covalentes. Veamos ahora el enlace iónico. Y los enlaces iónicos era el que les acababa de recordar que lo vimos en el aula el jueves anterior, con el sodio y el cloro. Les dije que el sodio, como es el número 11, ya vimos que tiene 2 electrones en la primera, 8 en la segunda y uno solito en la tercera. El cloro es el 17 y el 17 significa que tiene 3 anillos de valencia y aparte de esos 3 anillos, el último anillo tiene 7 electrones. Entonces, con este tipo de elementos a veces sucede algo que se pierde el último anillo de valencia de algunos elementos, como por ejemplo el sodio, otro es el litio y hay otros más. Pero el sodio le gusta hacer eso. Y a esto forman iones. ¿Qué es un ion? Un ion es cuando el átomo que pierde o que gana un electrón, si pierde electrones, ¿qué quiere decir eso? Que tiene más protones que electrones, entonces se vuelve positivo. Vean aquí abajo el sodio. El sodio que, tenía 11, antes 11 electrones, ahora solo tiene 10 electrones. ¿Por qué? Porque este electrón se lo prestó al cloro para que el cloro tuviera 8 y estuviera balanceado o estable. Ahora, ¿qué pasa con el sodio? El sodio ahora solo tiene 10 electrones, pero siempre tiene 11 protones. Entonces, como tiene un protón más, se vuelve positivo. Y a eso se llama ión. Y como forma un ión, se forma un enlace iónico, que forma iones. En este caso, un ión positivo de sodio. El cloro tiene 17 protones, pero ahora tiene 18 electrones porque le acaban de prestar uno, el sodio. Entonces, como tiene no es parejo, entonces tiene un poquito más de negatividad, se vuelve un ion de cloro negativo. Ahora, como uno es negativo y el otro es positivo, ahora se van a unir, pero por fuerzas magnéticas. Y eso forma un enlace iónico. Fíjense bien, enlace iónico. ¿Por qué? Porque uno le prestó un electrón, se quedó positivo, el otro recibió el electrón y se queda negativo, entonces simple y sencillamente ahora son cargas parecidas. ¿Qué pasa con estos dos? Tanto el sodio por sí solo y el cloro por sí solo son tóxicos y son súper reactivos y son súper peligrosos para el ser humano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque quieren reaccionar con algo. Son súper capaces de reaccionar con algo. Cuando este pierde el electrón y cuando este lo gana, ya tiene su último anillo de valencia, porque perdió el último. Y ya el que le queda tiene 8 electrones, y a este también tiene 8 electrones, y se vuelve súper estable. Ambos juntos que forman cloruro de sodio o NaCl, que sería la sal de mesa. ¿Y la sal de mesa qué es? La sal que nosotros le ponemos a la comida, ustedes la pueden tocar, se bañan en el mar, está lleno de sal, todo lo demás.
O sea que no es tóxico, lógicamente sí a niveles altos, pero a niveles más bien que ustedes dejan de consumir sal, se pueden enfermar o les puede pasar algo. ¿Por qué? Porque son iones que nosotros necesitamos, que es el ion de sodio y también de cloro. Pero más que todo el sodio es lo que más se necesita. El litio hace lo mismo y por eso es que esa capacidad de poder ceder electrones es lo que causa después energía eléctrica y las baterías de nuestros teléfonos y computadoras y todo lo demás están hechas de litio. ¿Por qué? Por la alta capacidad de ceder electrones. Entonces, eso de ceder electrones forma iones y esos iones un enlace iónico. Esos son los dos tipos de enlaces. ¿Alguna pregunta con esos dos? Lick, tengo una pregunta. Ujú. Eh, los anillos son eso, ¿verdad? Los círculos. Sí, Ok, entonces todas las, ¿cómo se llama? Todos van a llevar 2 en el primer anillo. sí, siempre. Ajá, y siempre van a llevar 8 en el segundo. 8 en el O va a variar. segundo, 8 en el segundo. Bueno, varía. El máximo que pueden llevar es 8. Así sería la frase. Pero va a depender de Sí. cuántos tengas. Si solo tienes 5, por ejemplo, siempre Ajá, va a sí, serían acomodar 2 3. en el primero y en el 2 en el segundo segundo. acomodaría los otros 3 Ah, hasta ok. un máximo de 8. Hasta un máximo de 8. Ya si tiene 11 electrones, como el sodio, por ejemplo, estamos hablando que 2 en el primero, 8 en el segundo, que es el máximo, y el que sobra tiene que ir a un tercero. Y Ah, eso ok. sería lo mismo con el número 12, con el 13, con el 14, el 15, 16, 17 hasta el 18. Ah, ok. Sí, tenía esa duda. Gracias, Lick. Ujú, a la orden. Ok, para ir terminando entonces, les voy a enseñar a recordar un poquito con los enlaces covalentes polares que forman también algunos lados positivos, otros lados negativos, se pueden formar puentes de hidrógeno, porque el hidrógeno va a quedar positivo. Entonces, vean esto que está aquí. Esta molécula que tiene este lado de nitrógeno está negativo y este lado de hidrógeno está positivo, se van a unir por simple fuerza magnética. ¿Qué es la fuerza magnética? Ustedes lo han visto cuando juegan con imanes. Si ponen los imanes con el mismo lado, negativo con negativo, se van a repeler. Positivo con negativo se van a unir. Y positivo con positivo se van a repeler, a no ser que haya algo que los esté uniendo, pero así va a ser casi siempre. Y los puentes de hidrógeno simple y sencillamente son puentes magnéticos, que no es una unión molecular, sino que es una unión por fuerzas físicas, que serían las fuerzas magnéticas. Ese es un puente de hidrógeno. Más adelante le voy a enseñar esto, que es el ADN, y cómo está por esos puentes de hidrógeno entre uno y otro. Ok, y terminamos con el agua así rapidito. El agua, ya les enseñé yo que es un enlace covalente polar, está hecha de hidrógeno y oxígeno. Ya saben ustedes, o lo han escuchado por lo menos, que nuestro cuerpo es 60% agua, o sea, es un montón de agua aquí, por eso les puse esta imagen. Eh, el agua tiene dos propiedades que las mantienen juntas, o sea, mantienen juntas las moléculas. Una es cohesión, que sería la unión entre moléculas de agua, o sea, que se comparte, digamos, entre moléculas de agua, entonces por eso es cohesión. Acuérdense, de compartir, o sea, de cooperar, de pegarse una con otra. Y adhesión, con H, adhesión, que es la propiedad que tiene el agua para pegarse en las cosas. En otras palabras, la propiedad que tiene el agua para mojar las cosas. ¿Cómo se van a acordar de estas dos para momento de examen y para toda su vida? Cohesión, pues es cooperación entre cada molécula. Aquí, esto que está en azul es la fuerza de cohesión. Estas flechas entre cada molécula. Adhesión, acuérdense de cinta adhesiva. El tape que decimos nosotros, que la cinta adhesiva, que se pega a la superficie. La
moléculas de agua que se pegan a la superficie, que serían estas flechas rojas, es la fuerza de adhesión. Entonces, repito, acuérdense de cinta adhesiva. Y la capilaridad sería otra extra, que es la fuerza que tiene el agua, o mejor dicho, la adhesión del agua para poder subir o mojar, digamos, las paredes de una estructura. Ya, puede ser de un tubo, puede ser de una tela, puede ser de un papel toalla. Por ejemplo, ustedes han visto que si ponen el papel toalla en la esquina, pegando a un cuerpito de agua, una gota, se empieza a mojar, se empieza a correr el agua. ¿Por qué? Por la capilaridad, o sea, se empieza a expandir o extender el agua por todos lados. Y eso sucede por pura capilaridad. Les enseño esta parte que cómo el agua puede subir a través de este papel por pura capilaridad. O sea, la fuerza que hay de las moléculas de adhesión de adherirse a las paredes de una estructura. Puede ser vidrio, así como este, y entre más delgado el vidrio, más arriba va a subir. ¿Por qué? Porque hay más fuerza de adhesión que de cohesión. Y entre más grueso, o sea, más ancho, hay más fuerza de cohesión que de adhesión. Digamos que hay más peso, de que no le permite subir por las paredes. Y tensión superficial, que va a hacer este insecto, vean qué es lo que está haciendo, está flotando sobre el agua. Pero ¿en qué parte del agua está flotando? En las moléculas superiores. El peso del insecto está distribuido tan bien que no rompe la piel del agua. La piel del agua la vamos a llamar tensión superficial, que es esa fuerza de cohesión que hay solo en la superficie del agua. Y por eso las gotas de agua se vuelven así redonditas porque prácticamente están jalándose una con otra. Y acuérdense que ese es pura enlaces covalentes polares que hacen que todo se junte una cosa con otra. Bien, hasta aquí lo vamos a dejar hoy por el tiempo. Vamos a terminar esto mañana, ya esperemos que en el aula. No he visto ningún comunicado de la universidad con respecto a esto, pero yo espero que sí. A ver. Ya emitió comunicado, ¿Y qué dijeron? virtual también mañana. Virtual también. Ok. Bueno, perfecto. Para nosotros está bien. Nos vamos a ver por el mismo enlace. Es la otra ventaja de Teams, que no necesita cambiar de enlace. El enlace lo tienen en el aula virtual y se los acabo de compartir también por el WhatsApp y lo tienen en sus correos. Entonces, solamente voy a cambiar el horario para que también mañana esté activo y así nos podamos unir con el mismo enlace. Voy a detener la grabación. Digan.